por su amable sintonía. La Defensoría del Pueblo envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. Se la denomina Ley Orgánica Animal. Fue resultado de la sentencia que la Corte Constitucional del Ecuador dictó el 17 de febrero de 2022, en la que reconoce a los animales no humanos como sujetos de derechos. El contenido de esta ley en redacción preocupa al sector agropecuario. Para conocer cuáles son los aspectos sobre los que debería haber un mayor debate, esta mañana nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre. Él es vocero de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal. Muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en este espacio. Anaí, muy buenos días a todos quienes nos siguen a través del canal. ¿Cuál es la preocupación principal con respecto a esta ley? A ver, cuando se propone la ley de la parte de la Corte, desde la Corte Constitucional, la Corte determina que los animales silvestres, literalmente, que los animales silvestres son sujetos de derechos y que los derechos de los animales no son equiparables a los derechos de los seres humanos. Eso está en la publicación de la Corte Constitucional de la sentencia 253, ¿ya? Cuando vemos el texto de la ley, comenzamos a encontrar algunos aspectos que nos generan incertidumbre, primero en la declaración de principios. ¿Ya? Cuando vemos un principio de interés superior del animal, entonces, ok, si el interés superior es el del animal, el interés inferior debería ser el del humano. Entonces, ahí ya comenzamos a tener ciertas diferencias. Derecho indubio pro natura, que hay que definirlo claramente para que no haya confusiones. Y hay una cláusula abierta, que así se denomina, en la cual queda al ente rector tomar las decisiones de acuerdo a su bueno o mal criterio. ¿Cuál sería ese ente rector? En este caso sería la Defensoría del Pueblo y otras instituciones más. Curiosamente, para el proceso de construcción del documento legal, la Corte también manda a que se la construya de manera técnica y participativa. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo omite llamar a entes técnicos, ni siquiera hablemos del sector productivo. Omite llamar a entes técnicos como Ministerio del Ambiente, el ente rector en lo que es animales silvestres. Omite llamar al Ministerio de la Producción, el ente rector en todo lo que tiene que ver con acuacultura y pesca. Al ente rector de lo que es agricultura y toda la parte pecuaria, al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a su entidad adscrita Agrocalidad. También omite el reconocer que existe una ley orgánica de sanidad animal y que a través de esta ley orgánica de sanidad animal el Ecuador es suscriptor de acuerdos internacionales. Estas omisiones, ¿por qué son importantes? Porque cuando hablamos de esto, los acuerdos internacionales, de acuerdo al 425 de la Constitución, priman por sobre las leyes orgánicas. Ahí para comenzar. Sin embargo, a los colectivos que están promoviendo y apoyando esta ley también les preocupa el hecho de que, por ejemplo, en las granjas exista este maltrato a los animales previo a esta industrialización de la carne. ¿Cuál es su criterio al respecto? A ver, yo quiero dejar en claro algo. He leído en redes un poco de cosas y una cantidad de errores también. Yo soy productor agropecuario, ¿ya? Yo me dedico a la producción de leche, tengo ganadería en la Sierra Ecuatoriana. Para tener ganadería trabajamos en desarrollo de pastos, trabajamos y cuidamos mucho a los animales, porque a diferencia de lo que se cree, desde cierta visión más bien de tinte ideológico, el productor del tipo de animal que sea, del cuy, de la gallina, del cerdo, de la vaca, en mi caso, de otros, lo primero que nos preocupa es el bienestar de los animales, porque un animal que está bien cuidado, un animal que está bien tenido, un animal que está con adecuada salud, es un animal que también produce. Porque nosotros no podemos salir al mercado, indistinto como digo, el producto, a vender cualquier cosa. Y cuando hablamos de normas, también estamos regidos por las normas de agrocalidad. Agrocalidad, a su vez, como ya lo mencioné anteriormente, está regida por normas internacionales. Y las certificaciones de bienestar animal ya se están implementando, de a poco, pero ya se están implementando en el Ecuador. No voy a decir que no ha existido problemas de maltrato en algunas ocasiones. Sí,
Y a veces buscamos mecanismos de escandalizar en redes, pero esa no es la realidad. Pero en estos casos que usted sí reconoce que hay este maltrato en ciertas granjas a los animales, ¿se realiza algún control por parte? Que han habido históricamente y se están corrigiendo y a pasos agigantados. ¿Cuáles son esas correcciones? Esas correcciones, el tipo de manejo con los animales, el tipo de manejo con los medicamentos, tenemos controles veterinarios, hay planes nacionales en términos de sanidad animal y de vacunaciones. Y le puedo hablar más específicamente del sector que conozco de cerca, que es el de producción de leche. De hecho, en el caso de leche, hasta tenemos una ley orgánica que regula el tema de la leche y algunos aspectos que tienen que ver con la producción de la misma. ¿Y qué específicamente, por ejemplo, esta ley animal que se trata en la Asamblea podría afectar al sector lechero? ¿Cómo está estableciendo ahí vámonos a las los prohibiciones. parámetros? Cuando vemos la ley, encontramos un 65% del texto que tiene que ver con prohibiciones y sanciones. 181 prohibiciones para ser exactos. Cuando usted tiene cosas como la que ha salido más a la luz, el tema de los animales que se expendan de cuerpo entero y que esté visible. Que se exhiben. Que se exhiben. Los animales faenados. Faenados, sí. Pero en los mercados, ¿cómo va a comprar un pescado? ¿Cómo va a comprar un camarón? ¿Cómo va a comprar un cangrejo? ¿Cómo va a comprar un pollo? Y estoy hablando de mercado. Todavía no llego a los supermercados. El sector culinario siempre dice, la comida entra por los ojos. Y también hemos leído mucho en redes el hecho de que cómo es posible que nos quiten el derecho de ver lo que vamos a comer. Animales ya cocinados, por ejemplo, pollos asados, pero inclusive el chancho hornado. El animal crudo, que también se lo exhibe. Un pez en el mercado. Está en el punto de en los mercados de la costa. Los cangrejos. Gracias, usted misma lo menciona, que tienen épocas de veda y épocas de consumo, que de hecho también estamos exportando, ¿no? Aspectos que nos preocupan en términos generales. Por ejemplo, la ley plantea un sinnúmero de prohibiciones para el tema de control de plagas. Entonces, ¿cómo controlamos las plagas de las ratas? Según la ley, el derecho de la rata, el derecho de la vaca, el derecho del animal de compañía, el perro, es exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo controlamos la plaga de ratas de Quito? Si los mecanismos de control tradicionales están, la ley plantea prohibirlos. Entonces, ese tipo de cosas hay que analizarlas. Y creemos que sí, debemos tener una ley que ponga las reglas claras, pero con 3 parámetros fundamentales. ¿Cuáles? 1, debemos aclarar específicamente qué significa fauna urbana. Perdón, si yo le pregunto a usted qué es fauna urbana, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Fauna urbana. Fauna urbana. Los animales. ¿En general o qué animales? En general, los domésticos. Los domésticos. Estamos hablando del perro, del gato, el animal de compañía. El Código de Ambiente tiene una definición más amplia y justamente define a fauna urbana todos los animales que no son silvestres. Que no son silvestres. Que no son silvestres. Perros, gatos, ok. También están las gallinas, están los cerdos, están las vacas, están los pollos, están los cuyes, están los conejos, están los patos. Todo lo que se da fuera de las áreas urbanas consolidadas. Todos los animales se crían en la ruralidad. Entonces, esa distorsión hay que corregirla. Segunda, tenemos que definir claramente qué animales tenemos. Animales de compañía, los que tenemos, que son los más cercanos a la urbe. Tipificar a los animales. Tipificar y aclarar específicamente, pero no solamente una declaración en la ley, sino que esa declaración esté correlacionada directamente con las instituciones y entes rectores. Que los animales de fauna marina y acuática tienen una correlación directa con el Ministerio de la Producción. Que los animales de producción tengan una correlación directa con Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura. Que los animales de trabajo u oficio tengan una correlación directa, también está relacionado al Ministerio de Agricultura y Agrocalidad. Entonces, ese tipo de circunstancias tienen que darse para que podamos tener una ley que regule, sí, pero que regule dentro de un marco normativo claro, que no genere más gasto público, porque la ley también plantea un sinnúmero de obligaciones al sector público,
para las cuales no está definido el presupuesto. Obligaciones como cuáles, principalmente el controlar. Controlar, regular, pero como no está claro los entes de control y le da competencias a ciertas personas que no les corresponden, tenemos que volver a revisar esas competencias. Entonces, ese tipo de cosas ya en la asamblea anterior fueron expresadas por el Ministerio del Ambiente, fueron expresadas por Agricultura, por Producción, por Agrocalidad. Entonces, ese tipo de cosas creo que si queremos regular algo, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué leyes están vigentes y en función de estas, quiénes son las instituciones que tienen las competencias adecuadas. Por ejemplo, aquí se especifica a los animales no humanos como sujetos de derechos, es decir, todos los animales. Eso le incluye el mosquito que transporta el dengue, eso le incluye la cucaracha que probablemente no la quiere ver en su cocina, eso le incluye la rata, eso le incluye el murciélago, eso le incluye toda la fauna animal. Y yo creo que ahí hay un tema importante, o sea, la Constitución es muy clara y la sentencia de Corte Constitucional es muy clara en lo que son los animales y son los humanos. El tema de poner animales no humanos también creo que es uno de los tantos excesos que a mi criterio tiene la ley. ¿Cómo le afectaría en el caso de que esta normativa, tal como está diseñada por la Defensoría del Pueblo, se llegue a aprobar en la Asamblea Nacional? ¿Cómo les afectaría al sector de la producción principalmente? Creo que al sector de la producción le va a generar costos adicionales en un sinnúmero de temas que está planteando la norma que no son reales. Entonces, el costo de producción se va a incrementar considerablemente, derivando, obviamente, que ese costo será trasladado directamente al consumidor. Consumo. Ya, el caso, le doy dos ejemplos puntuales. La leche. En el Ecuador no tenemos diferenciación de leche mayoritariamente. Estados Unidos tiene diferenciación de la leche de producción tradicional que cuesta 1. La leche de vacas que están criadas en pastoreo, que esa cuesta 2, y la leche con certificación orgánica cuesta 4. ¿Ya? Nosotros no nos oponemos a que haya distintas certificaciones. Lo que decimos es, déjenos elegir y déjele al consumidor elegir. Porque no es solamente esa parte primaria. Nosotros producimos, no por producir, producimos para comercializar un producto de calidad hacia la población. Nosotros somos minoría. Nosotros estaremos ¿en qué? Entre el 20 y 25% de la población nacional. El resto de la población son consumidores que están en las áreas urbanas consolidadas. El caso de los huevos. Tenemos el huevo que se lo llama de gallinas felices. Ese cuesta 4 o 5 veces más la cubeta de lo que cuesta el huevo de producción tradicional. ¿Por qué gallinas felices de producción porque tradicional? Así le bautizaron, no me pregunte. Eso significa las gallinas que están en piso a pastoreo con las inclemencias del clima, que están abiertas a cualquier tipo de animal silvestre que pueda atacarlas, porque pasa en el campo. Que no están sucede, en granjas. Que no están en granjas protegidas. Y algo que es importante, hay un cuadro, y qué pena no lo traje el día de hoy, hay un cuadro que vincula el bienestar animal con la productividad, ¿ya? Y determina ese cuadro que los animales que están bajo el cuidado de los humanos están mucho más protegidos que los animales que están en campo abierto. No solamente en animales de producción. Los perros que salen, que se los abandona, de lo cual estamos radicalmente opuestos, se convierten en perros ferales y están cazando animales silvestres. ¿Cómo vamos a controlar eso? Ese tipo de cosas son las que la ley debería planificar, debería entender y deberíamos marcar la cancha clara, sin confusiones y sin ideologizaciones. La ley encarece el producto al consumidor final. Esta ley, sin embargo, todavía se está tratando en la Comisión de Biodiversidad. Ustedes de pronto han sido llamados también para poder socializar estas preocupaciones y también sus puntos de vista, porque se han de tener algunos acuerdos también con esta ley. No todo está en desacuerdo. Creo que en la asamblea pasada tuvimos unos llamamientos a comparecer de manera equilibrada. En esta comisión realmente el sector productivo prácticamente no ha comparecido. Recién el día de hoy, lunes, ha sido llamado a comparecer en algunas cosas, pero también ha sido un poco por presión, porque ha habido como 6 comparecencias y donde el sector productivo no ha participado.
Yo pude participar en una, y eso sí reconozco. Rodrigo, y en esta comparecencia, ¿qué es lo principal que ustedes van a plantear? Bueno, yo ya comparecí y lo principal que planteé es que se respete lo que determina la sentencia de la Corte, que los derechos de los animales no son equiparables a los de los seres humanos, que las excesivas prohibiciones no generan soluciones, sino más bien complicaciones, y que existen normas de bienestar animal y buen trato a los animales que están estandarizadas a nivel mundial y sobre las cuales el Ecuador es suscriptor y de las cuales la ley prácticamente ni siquiera las menciona. Y digo prácticamente porque se hace referencia a los dominios de libertad, del bienestar animal. ¿Cuáles son las expectativas que tienen al respecto? Las expectativas es que en la comisión se pueda tratar y se pueda trabajar un cuerpo normativo equilibrado, coherente, que no atente contra ningún sector. Y no hablamos de sectores solamente de producción, como le mencionaba, sino el sector productivo, sector industrial, sector de restaurantes. Los restaurantes se han pronunciado abiertamente con preocupación por las formas de... El sector gastronómico. Imagínense cómo hacemos con los camarones. Sector turístico también afectaría un poco. Sector turístico de la sierra. Una de las cosas que más se ha implementado en los últimos años son pequeñas piscícolas donde hay la pesca deportiva. La ley también la prohíbe. Mucho entonces que debatir y analizar con respecto a esta ley, Rodrigo. Demasiadas prohibiciones para crear una ley equilibrada que no atente contra el consumidor y el derecho a elegir. Gracias, Rodrigo, por esta entrevista. Que tenga un excelente inicio de semana. Agradecemos a Rodrigo Gómez de la Torre, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal. Así nosotros estamos finalizando también este espacio de entrevistas de opinión a fondo. Que tengan un excelente inicio de semana. Un abrazo fuerte. Gamavisión presentó A Fondo.